Gloria al Señor. Estemos de pie, hermanos. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Abra sus labios y dile: Señor, te doy gracias. Te agradezco fielmente que me tienes con vida, Señor. Estoy confiado en ti, Señor, que tú me ayudarás a permanecer fiel hasta el final. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por cuidarnos, por protegernos. Estamos ante tu presencia, Señor amado, confiados en ti. Que tú nos darás tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Para que todo nuestro ser sea transformado, Señor, y poder entender tu voluntad y caminar en tu voluntad, Dios mío, aunque esta carne reviente, que esta carne no quiera, Señor, permite que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos fiel hasta el final, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe siempre y que podamos dar testimonio a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, y los permita, Señor, ganarlos para ti, para que no se pierdan, Señor, sino que se salven. Padre, gracias, porque me tienes en este lugar a pesar de mis debilidades, mis limitaciones. Tú has puesto tu mirada en mí, Señor, y me tienes aquí para servirte. Te doy gracias, Señor, por lo que puedo hacer, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre, por esta hora preciosa que nos permite, Señor, disfrutar de tu palabra. Estoy aquí ante tu presencia, Señor. Ayúdame a llevar tu palabra como debo hacerlo, Señor, con amor, con ternura, pero con la autoridad de tu Espíritu Santo, Dios. Cúbrenos con tu gloria en todo el tiempo que estemos en este lugar, pero de manera especial hoy que vamos a predicar tu palabra. Que la palabra que salga por mi boca sea la necesaria para la verdadera edificación, Padre. Tomamos la autoridad de tu Espíritu y reprendemos toda obra maligna de las tinieblas que se levante contra esta iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Abran su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, y leemos el verso 37. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Todos lo tenemos, ¿verdad? Un texto muy conocido por todos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito a Dios. Aleluya. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Gloria al Señor. Puedes tomar su asiento, hermano.
Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra que Dios nos da. Y damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Antes de comenzar, hermanos, quiero decirle y quiero que me escuche atentamente lo que le voy a decir. Es importante para cada uno de nosotros, hermanos, después de dar el paso de aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, clamar a Dios de todo corazón para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Porque es una promesa que Dios dio para los cristianos. ¿Y sabe por qué es tan necesario? Porque dice ahí, si usted lee el principio de ese capítulo, nos dice que el Espíritu Santo vino para convencer al hombre del pecado, para hacerlo responsable a la culpabilidad que tenemos, y dice que vino para convencerlos de que solamente en la obediencia a la palabra de Dios es que nosotros somos libres. En otras palabras, si nosotros no tenemos esa comunicación con el Espíritu Santo, aunque sepamos la palabra, que leamos la palabra, no hemos sido libres para poder entender la verdad es espiritual. Gloria al Señor. Y este texto, mis hermanos, que hemos leído, Jesús se estaba refiriendo a la promesa del Espíritu Santo que todo cristiano tenía que recibir cuando viniera Jesús. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Gloria al Señor. En el último y gran día, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Vamos a hablar ahora, amados hermanos, de la obra gloriosa del Espíritu Santo que viene a ser en la vida del cristiano. Para nosotros saber lo lindo que es servirle al Señor, hay que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Sin ese toque especial del Señor, nuestros sentimientos y nuestras emociones pueden estar allí para querer servirle a Dios. Pero debemos entender definitivamente que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros se nos hace imposible someterlos o humillarlos a donde Dios quiere que lleguemos para Él derramar de su bendición en nosotros. Entonces, mis amados hermanos, las promesas que el Señor Jesucristo dio en su palabra, la que confirmaron sus apóstoles, y no solo las confirmaron, sino que también se hizo una realidad en ellos, eso fue lo que trajo la expansión del Evangelio. Cuando los apóstoles fueron al aposento alto a recibir la promesa que Jesús les había dado del Espíritu Santo, la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y si usted lo quiere leer despaciamente, búsquelo en su casa. Libro de Hechos, capítulo 2, encuentra el cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo para los primeros cristianos, que fueron los apóstoles y los que seguían a los apóstoles. Dice que estaban todos unánimes en el aposento alto, cuando de pronto vino del cielo un estruendo. Hechos capítulo 2. Vamos a leerlo también porque vamos a detenerlo solo a meditar en eso. Hechos capítulo 2. Mire lo que dice la palabra. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa gloriosa presencia, gloriosa experiencia que tuvieron los apóstoles, hermanos, y los que estaban con ellos allí, fue lo que los hizo de verdad creer en la palabra de Dios. Fue la que pudieron entender ellos que lo que habían visto, habían oído, que Jesús les enseñaba, allí se cumplió la palabra del Señor. Y esa misma obra del Espíritu Santo es que el Padre, nuestro Dios, como Señor Jesucristo, mandó a que todo y cada uno de nosotros debíamos de pedírsela al Señor, pedírsela en obediencia, porque aquí es donde está el detalle, aquí es donde está el secreto de que no todos podemos recibir la promesa, porque si no entendemos la palabra del Señor, o no nos alcanza la fe para saber que eso es verdad en nosotros, hermanos, nuestra vida va a estar en un dilema. O sirvo al Señor, o sirvo a lo material, o sirvo al mundo, pero nunca hay una decisión por completa para entregarse por completo a Dios y tener la experiencia que tiene un cristiano. Los ejemplos están en la palabra del Señor. Cuando usted sigue lo que recibieron los cristianos en el día de Pentecostés, no se quedaron sentados ahí, no se quedaron con los brazos cruzados, ni tampoco se quedaron sin hacer nada, sino que después de esa promesa del Espíritu Santo, que fueron todos llenos, dice la Biblia que fueron por las casas, por los hogares, por todos los lugares, predicando el Evangelio de Jesucristo, como Jesús se los había mandado. Y las señales le seguían. Dice que cuando los apóstoles llegaban y predicaban la palabra, se reunían las multitudes y les llevaban enfermos y eran sanados. Los que iban con espíritus malignos eran libertados por el poder de Dios. Y la gente que escuchaba la palabra y miraba los milagros que eran obrados por los apóstoles, dice que le entraba un temor en ellos y que tenían gran respeto y temor a los hombres de Dios por las obras que el Señor estaba haciendo. Ahora, los que se convertían al Señor, porque dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos, y los que se convertían al Señor dicen que eran de un espíritu, de una misma fe y un mismo amor. O sea, todos creían lo mismo, todos obedecían la enseñanza de los apóstoles, y dice que los resultados eran que milagros, prodigios y maravillas eran hechas por el Espíritu Santo cuando se reunían para adorar a Dios. Entonces, cuando Jesús estaba en esa fiesta y se puso en pie y dio esas palabras, se estaba refiriendo a eso que iban a recibir los cristianos. ¿Y sabe cuál es lo más lindo de esta situación? Que esta promesa no se quedó allá con los apóstoles. Esta promesa hizo una declaración el apóstol Pablo, como también lo hizo el apóstol Pedro y lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que la promesa del Espíritu Santo era para todos los que creyeran en Jesucristo, para nuestros hijos, para nuestra familia, que fuéramos cristianos, éramos para ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo no es una iglesia fría, no es una iglesia dividida, no es una iglesia desobediente. La iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia que estaba en el aposento alto, que dice la Biblia que estaban todos unánimes, en un mismo sentir,
pensando la misma cosa cuando vino de repente este glorioso momento. Nosotros somos los mismos. No hay otro Espíritu Santo, no hay otro Dios, no hay otra fe. Es el mismo que llenó de poder y autoridad a los apóstoles y a esa gente que estaba ahí. Es el mismo que quiere llenarlos a nosotros también, para que conozcamos verdaderamente quién es Dios y qué quiere hacer por nosotros. Pero no olviden, amados hermanos, que hay una lucha que es declarada en la Biblia como una lucha espiritual, una guerra espiritual. Cuando Pablo habla en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, y dice: y porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de este siglo, contra principados de las tinieblas. Se está refiriendo a legiones de demonios que son enviados del infierno para atormentar, para atacar la fe de los cristianos, para quitarle el deseo de leer la Biblia, para quitarle el deseo de venir a la iglesia, para quitarle el deseo de buscar a Dios en ayuno y oración. Entonces hay una lucha que estamos librando, iglesia. Y es por eso que la gloria de Dios no se puede dejar sentir en nuestra vida. Es por eso que el amor de Dios a la obra de Dios se ha perdido en mayor parte de la familia cristiana. No le estamos dando al Señor lo que el Señor pide que le demos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos cruzar los brazos y esperar que Dios haga algo sin nosotros hacer nada. Porque Dios puede hacerlo, pero Él nos tiene a usted, tiene a mí, para que intercedamos, para que clamemos, para que lloremos en su presencia, para que estas cosas cambien, para que las familias que conocen a Dios y necesitan ser salvas, entren en el calor de Dios y entren en el fuego del Espíritu. Debemos anhelar las promesas de Dios en nosotros. Debemos anhelar que lo que Cristo compró en la cruz del Calvario para nosotros sea una realidad en mi vida. Y que no solo sea un cuento de los pasados, que no solo propasen los demás. No, es en mí que tiene que hacerse verdad. Es usted el que tiene que experimentar ese momento glorioso de pasar tiempo en la presencia de Dios, llorando en la presencia de Dios. Porque la promesa de Dios, hermano, vino para cumplirse. Pero se cumple en aquel o aquella que tomó la decisión de rendirse a Dios, de dejar todo lo material a un lado y entregarse por completo a Dios y dejar que sea el Espíritu Santo quien guíe su vida. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Traer sus problemas al altar, traer sus cargas al altar, traer sus dificultades al altar y decirle: Señor, mi vida está en tus manos. Yo quiero experimentar lo que dice tu palabra que has comprado para los hijos tuyos. Y una vez yo experimente eso, tú sabrás qué voy a hacer con lo demás. Pero ahorita voy a buscarte hasta que me lo des, Señor. Y sabe una cosa, hermano, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios sabe que usted y yo no podemos hacer nada sin su ayuda, sin su presencia. Entonces dice Dios: mi hijo, mi hija ha puesto su fe y su confianza en mí. Y yo voy a descender y voy a tocarlo, voy a llenarlo para que Él entienda quién yo soy. Aleluya. Y eso la Biblia le llama conocer a Dios. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guarda. El que me ama a mí guarda mis mandamientos, dijo el Señor. El que me ama a mí me honra. El que me ama a mí me obedece. El que me ama a mí lo tiene todo. Aleluya. Por eso fue que dijo él: busque primero el reino de Dios y su justicia. Eso le dijo a los discípulos y a la gente que lo seguía.
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Puede decir eso usted conmigo? ¿Puede decirle, Señor, yo quiero buscarte a ti primero? Señor, yo mi vida la quiero entregar a ti primero para que tú hagas lo demás por mí. Mire, hermano y hermana también, no le ponga excusas a Dios. No ponga de obstáculo sus hijos, no ponga de obstáculo el trabajo, no ponga nada por delante de Dios, porque Dios es más grande que sus hijos y su trabajo. Dios es más grande que todas las cosas. Ponga primero a Dios para que vea la gloria de Dios en su vida, para que su vida cristiana ya no sea fracasada, ya no tenga que encontrarse con las cosas que se encuentran, que su vida cristiana sea una vida de bendición, una vida de gozo, una vida de paz, de seguridad, que aunque la tierra tiemble, que aunque haya desgracias alrededor, aunque haya pobreza, aunque haya hambre, haya guerra, haya enfermedad, haya terremoto, su fe esté firme en Jesús. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, iglesia. Que nuestro amor por Jesús, por la obra del Señor, por las almas que Cristo compró, esté dentro de nosotros y corra por nuestra sangre. Que no esté dentro de nosotros el trabajo, que no esté dentro de nosotros los hijos desobedientes. No, 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 no. De eso se encarga Jesús. Pero nosotros encarguémoslo de humillarnos ante la presencia de Dios, para que ese poder del Espíritu Santo corra por nuestra vida como ríos de agua viva. Que podamos entender en dónde estamos parados, que podamos entender hacia dónde es que vamos al partir de esta vida, que no haya duda en nosotros, que no haya nadie que nos engañe con otras cosas, sino que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí se acaban todas las debilidades humanas. Porque cuando lo rendimos a Jesús ya no peleamos con nuestras fuerzas humanas, peleamos con la fuerza que Dios da por medio del Espíritu Santo. Los enfrentamos como se enfrentaba David al gigante Goliat, porque Goliat representa al diablo y David representa a la iglesia, representa al cristiano. El cristiano se va a enfrentar a gigantes más grandes que Goliat. Más terrible lo que está sucediendo hoy. Pero cuando tenemos totalmente la ayuda de Dios, el poder del Espíritu Santo, por grande que sea el problema, por grande que sea la dificultad, hermano mío, vamos a vencer, porque no somos nosotros, es el poder de Dios peleando por nosotros en medio del conflicto, en medio del problema. Alabado sea Dios. Quizás tengas un hijo, quizás tengas una hija que no quiere servirle a Dios. Quizás le has hablado por muchas veces y no te hace caso. Quizás nunca has podido entenderte con él o con ella. Pero cuando vengas a Jesús rendido de verdad, cuando el Espíritu Santo llene tu vida, vas a ver cómo ese hijo tuyo que ama va a obedecer, te va a buscar a Dios. Aleluya. Pero si tú desobedeces, ni tu hijo ni tú tampoco van a poder agradar a Dios. Aleluya. Porque hay que rendirse a Dios. Eso es lo que la Biblia manda. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Voy a pedir al diácono chiquitito que me trajo agua, que vez que me traiga agua, porque lo necesito. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Amada iglesia, la iglesia del Señor ha cumplido su tiempo en la tierra. Estamos viviendo días de gracia. Estamos viviendo días de gracia. Y esto es lo que significa que los días de gracia, como el tiempo profético en la Biblia para el arrebatamiento de la iglesia, ya se ha cumplido. En los días de gracia significa que en cualquier momento Dios va a levantar la iglesia. Ya no van, gracias, hijo. Ya no van a haber avisos, ya no van a haber noticias.
En cualquier momento usted sabrá que la iglesia se levantó. Y la triste y lamentable es que si no estamos caminando con Dios, no estamos buscando la guianza del Espíritu Santo, estamos más enfocados en lo material, hermano, no lo vamos a dar cuenta cuando la iglesia se vaya. Y si fuera que todos estamos bien, no habría de qué preocuparse que estén preparando bombas atómicas, que estén preparando misiles, que estén señalando ciudades para ser destruidas. No hay que preocuparse por eso. Porque si estamos caminando con Dios, puede caer una bomba ahora mismo y lo destruya todo. Pero en segundos si encontramos con Cristo para estar para siempre con Él. Y si estamos bien con Dios, la trompeta suena y donde quiera que estemos, de la factoría, de la tienda, de la iglesia, del hogar, en el mar que usted esté, en el lago, donde quiera que esté, si usted está bien con Dios, de allí se lo lleva el Señor. Aleluya. ¿Usted cree, iglesia, que no tiene gran valor someterse a Dios, dejar lo material y buscar la llenura del Espíritu Santo para andar caminando como Dios quiere que caminemos? Esto tiene gran valor, porque una cosa es cuando se comenzó esto, pero otra cosa es ahora cuando todas las profecías de la Biblia están llegando a la culminación de todo. Todo lo estamos viendo. Y si usted no lee la Biblia, por eso es que no se da cuenta. Pero si usted la lee y pone atención a lo que está viviendo y lo que dijo el Señor, lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron los profetas, usted sabe que la iglesia está viviendo días de gracia. Lo vamos para arriba. ¿Usted no cree que todo este enfriamiento, esta división que hay en la iglesia, que mucha gente va a la iglesia a su conveniencia, esto es mundial y esto es cumplimiento de lo que dijo Jesús? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente está golpeada de venir de iglesias donde los estafaron, les mintieron, los engañaron, los maltrataron. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, no importa por donde haya pasado, solamente pares y diga gracias a Dios que estoy vivo, Señor. Y que aunque hay sufrido, me han golpeado, me han despreciado, pero aquí estoy donde puedo arreglarme contigo para que tú me lleves. Porque el precio del sufrimiento nadie se lo va a pagar en la tierra, hermano. El pago está ahí arriba cuando pasemos al tercer cielo y lleguemos a la presencia de Dios. Allí donde le van a decir: bienvenido, bendito de mi Padre. Entra al gozo del Señor, que está preparado de antes de la fundación del mundo para vosotros. La salvación es real. La salvación es real porque Cristo la compró con su sangre. El que no es real es que el ser humano llegue, porque hay reglas establecidas en la Biblia que si se quebrantan no puede llegar. Y una de esas reglas es la paz y la santidad. Sin paz y sin santidad, dijo el apóstol Pablo, de parte del Señor, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y ese es otro tema, pero voy a tocarle un poquito, que es tener paz y que es tener santidad. Una persona que se entrega por completo a Dios, que su tiempo lo dedica a meditar en la Biblia y en la palabra del Señor, la respuesta de Dios es que será una persona fructífera. El salmista dice que será como árbol plantado, un ejemplo, a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese hombre, esa mujer, anda en paz con Dios y viene el Señor se lo lleva. ¿Por qué? Porque cuando una persona se ocupa de las cosas de Dios, no hay tiempo para mentir, no hay tiempo para pelear,
No hay tiempo para hacer cosas malas, porque el tiempo lo tiene ocupado meditando en la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser el próximo día? ¿Cómo va a llegar a esa presencia que está buscando? Que Dios me va a llenar, que Dios me va a hablar, que Dios va a transformar mi vida, que ya no va a interesar las cosas viejas, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese hombre y esa mujer anda caminando en paz con Dios. No tiene tiempo para hablar mal de los hermanos tampoco. No tiene tiempo para ir a decir lo que no le mandaron a decir tampoco. Porque hoy lo que lo está matando dentro de las iglesias, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Y el diablo se ha apoderado de eso. Es que hay muchas palabrerías que nosotros soltamos que no debemos decirla. Es la verdad. Hay gente tan débil allá afuera que usted quizás una pequeña conversación hace y ya lo agarran como propio y empiezan a regarlo más y empiezan a regarlo más, y finalmente no viene esa familia a la iglesia y se lleva otro montón porque sigue diciendo que esto pasó, cuando la verdad es que no ha pasado nada. Es triste, hermano, pero esto es lo que tienen las muchas iglesias vacías. La falta de comprensión de lo que debe ser un cristiano, mantener el dominio propio, que hay palabras que si no tiene a dónde guardarlas, pues muérdase los labios, muerde la lengua, pero no la suelte porque va a enfermar a los demás. Y el diablo se apodera de cualquier cosa. Mire, para conquistar la presencia de Dios, hay que ser cuidadoso con lo que uno habla también. El apóstol Santiago dice que una nave se puede dominar fácilmente con un pequeño timón y se lleva al lugar que el hombre quiere llevarla. Pero nadie, dice, puede dominar un miembro tan pequeñito del cuerpo que es la lengua. Y si hay alguno, dice el apóstol Santiago, que es capaz de dominar la lengua, que lo demuestre con sus hechos, que haga lo que es correcto, que no haga nada fuera del orden. Entonces, amados hermanos, debemos entender, y antes de terminar quiero decirle que usted puede amar mucho a Dios, yo puedo amar mucho a Dios y puedo hacer todos los esfuerzos, pero si el Espíritu Santo no toma mi vida y la transforma por medio de la palabra, hermano, siempre vamos a ser personas fracasadas en el Señor. Siempre. Porque nuestra mente humana, nuestras decisiones humanas, pues claramente son humanas y piensan en lo humano, en lo material, en lo que lo sabemos, en lo que nos conviene. Pero el Espíritu Santo fue enviado de Dios no solamente para protegerlos, cuidarlos, sino que para guiarlos en todo lo que debemos hacer. ¿Esto qué significa? Que si usted está actuando mal con sus decisiones y el Espíritu Santo no lo tiene contristado, le dice: mira, fulano, mira, esto lo estás haciendo mal, hazlo a un lado y camina por aquí. Y como usted ya es cambiado, transformado, dice: eso era lo que yo pensaba, pero esto es lo que el Señor quiere, y yo quiero ir donde el Señor quiere que vaya, y allí camina. Ahí camina, hermano. Porque a veces no queremos venir a la iglesia, a veces no queremos leer la Biblia, a veces no queremos someternos a Dios, pero el Espíritu Santo habla al corazón y le miente al nombre y le dice: Elmer, esto es lo que tienes que hacer. Si Elmer ten obediencia, escucha esa palabra y hace lo recto. Mire, se evitó de los problemas, se evitó del fracaso, porque cuando nosotros no nos dejamos dirigir por Dios, nos dirigimos por nosotros mismos, directamente al fracaso en todo vamos, hermano. Especialmente en lo espiritual fracasamos. Muchas veces el hombre puede prosperar materialmente por dejar a Dios y buscar las cosas materiales, pero espiritualmente su vida se apaga. Se apaga. ¿Sabe una cosa? Estoy para terminar. Y esto fue de Dios, porque yo no siquiera no sabía nada.
Yo a los 23 años llegué al Evangelio. Antes de eso no conocía ni Biblia ni sabía de nada. Pero mi deseo cuando acepté al Señor era preguntar, y pregunté qué debía hacer uno para ser bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando me dieron el consejo traté de ponerlo en práctica y lo logré. Y ahora entiendo que a lo que he pasado en mi vida, si Dios no me hubiese bautizado con el Espíritu Santo, yo no existiera para contar nada de lo que le estoy hablando ahora. Pero como Dios sabía por dónde tenía que pasar, me bautizó con el Espíritu Santo, me ayudó, he pasado lo que he pasado, y el amor de Dios nunca me falte del corazón para seguir sirviendo a Dios. Entonces, hagamos eso todos, iglesia, del más pequeñito al más grande. Su oración sea: Señor, bautízame con tu Espíritu, guíame con tu Espíritu, haz en mi vida un hombre o una mujer que sea para tu servicio, Señor, que te agrade lo que hago. Si canto para ti, que te agrade mi alabanza, Señor. Si toco un instrumento para ti, que te agrade lo que estoy haciendo. Cuando el Espíritu Santo toca la vida, esa es la comunicación con Dios. Si el trabajo me está quitando, Señor, la bendición tuya, pues haz algo por mí, porque yo necesito un trabajo. Y Dios hace ajustes, hermano, hace cosas que usted se queda admirado lo que Dios hace. Porque Dios es real, pero hay que hablar con Él con claridad, conforme a lo que dice la palabra del Señor. No es cuestión de que esto hago yo y esto hago yo. No. La Biblia dice que cuando no éramos cristianos nos dirigíamos y hacíamos lo que queríamos. Se lo dijo el Señor al apóstol Pedro. Pero siendo cristianos tenemos que buscar la llenura y la guianza del Espíritu Santo, porque es el medio que hay en la tierra para guiarnos como iglesia a toda verdad y a toda justicia. Por eso fue que el Señor, cuando hizo la promesa a los apóstoles, no tardó en cumplírsela, porque sabía el Señor que cuando Él se fuera para arriba del reino de los cielos, los apóstoles se iban a enfrentar a persecuciones, a batallas terribles contra el diablo, contra la gente endemoniada, y los preparó, los llenó del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esos demonios, cuando llegaban los apóstoles, salían de las personas, eran echados fuera, hermano. Y así somos nosotros también. Usted no crea que Dios hizo excepción con los apóstoles y que con nosotros. No. La excepción la hemos hecho nosotros. Que aquellos fueron hombres humildes del campo, pero inteligentes, obedientes, y obedecieron a Dios y recibieron la promesa a plenitud. Nosotros ahora que tenemos aún un poquito más de civilización, como que somos más duros para buscar la presencia de Dios, y es cuando más nosotros debemos de humillarnos a la presencia de Dios para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Esto es todo lo que nosotros debemos hacer para llegar a vencer en este camino. Solo quiero leerle alguna parte de este capítulo que es bien importante para nosotros. Estamos en el capítulo 7 de Juan. Ya estamos terminando, hermano. No sé por qué se me cambió si yo lo tenía ya listo. Bueno, escuche bien. Pero después, voy a leer el verso 10 en adelante. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos, en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel ¿a dónde está aquel? Y había gran
murmullo acerca de la entrada. La multitud, pues, unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Una obra hice y todos os maravillaron. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio y verdad. Los gobernantes que este es el Cristo, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora, y muchos de las multitudes creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos, aquí quiero llegar, póngale cuidado a esto. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscáis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos le dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Mas buscaréis
y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Entonces, algunos de los multitudes, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice el Espíritu que del linaje de David y de la aldea de Belén, y de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces distensión entre los gente, y a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echaba mano. Aleluya. Los alguaciles vinieron, y los principales sacerdotes y los fariseos, y esto le dijeron porque no le habían traído. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Respondieron también: vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso has creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era de uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aleluya. ¿Por qué le trae esta lectura, hermano? Porque los fariseos y toda esta gente que estaban alrededor de Jesús miraban lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba, los milagros que hacían, pero lo despreciaron. ¿Cómo lo despreciaron? Porque ellos creían en Dios. ¿Y por qué despreciaban a Dios? Jesucristo era Dios y ellos eran leales a Dios a través de la ley. ¿Pero por qué lo despreciaban? Porque no tenían al Espíritu Santo, no lo conocían. Nosotros no somos diferentes a ellos. Si no tenemos, hermano, la revelación del Espíritu Santo, no lo despreciamos como los fariseos, pero en cierto sentido actuamos como los fariseos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice a nosotros: hace esto, y hacemos otra cosa. El Señor nos dice por su palabra: vengan aquí, y nos vamos para otro lugar. El Señor nos dice: búscame de todo corazón, búscame en todo tiempo. Y nosotros ocupamos el tiempo en otras cosas. Hay que trabajar, hay que atender la familia, hay que atender el carro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y muchas veces, y Dios es testigo de lo que digo, no leemos la Biblia en el día ni oramos tampoco. Y se llega el culto y no venimos al culto tampoco. Pero decimos que amamos a Dios y decimos que conocemos a Dios. Y sin querer estamos igual que esta gente que tenían en medio a Jesús y les hablaba a Jesús y les daba el mensaje a Jesús y les daba la palabra a Jesús, y ciegos espiritualmente diciendo que no era el Hijo de Dios. Entonces, amada iglesia, con esto termino.
No importa lo que hayamos pasado, porque todos pasamos esos fracasos. Todos venimos de sufrir, de ignorar la grandeza de Dios. Todos hemos sido fracasados en ese camino. Pero lo importante es que estamos vivos. Abramos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y miremos que Cristo está vivo a la diestra del Padre. Que Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Él sabe los problemas que tenemos. Él sabe que necesitamos tantas cosas. Y Él quiere suplirlas porque Él lo prometió que las iba a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Dediquemos el tiempo a buscar a Dios. Si usted no quiere ver esta silla sola, si usted no quiere ver esta iglesia desolada, si usted quiere mensaje